La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y nuevamente tenemos un programa muy especial para el tiempo en que estamos viviendo. El programa de esta mañana lleva por título El papado y el carácter de Dios. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a ir al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, exaltado y santificado sea tu santo y precioso nombre, ahora y siempre. Padre, venimos delante de ti, delante de tu presencia, para que prepares los corazones de los que van a sintonizar la programación de hoy. Te pedimos, Padre, que los bendigas con discernimiento y sabiduría, y que tus santos ángeles estén plenamente en su medio, protegiéndolos e iluminándolos con tu hermosa verdad. Perdona mis faltas y pecados para que en esta mañana te pueda representar con el poder de lo alto, y bendice a los hermanos del ministerio y a todos los que escuchen esta grabación. Ayúdanos, Padre, a crecer en ti y a conocerte cada vez más, para que el enemigo de las almas no nos pueda engañar. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo. Y ahora sí, vamos a entrar en tema. Los versículos de introducción los podemos encontrar en Daniel capítulo 7 versículo 25, donde allí dice la santa palabra de Dios: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y también vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13 versículo 6, donde allí se nos dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que anhelan crecer hasta la estatura de Cristo con relación a su santo carácter. Bien, mis queridos hermanos, en el programa de hoy vamos a estar analizando la obra nefasta del papado, pero particularmente en cuanto al carácter de Dios. Generalmente se presentan temas similares, pero no en este aspecto. Hoy vamos a aprovechar la ocasión para que esto se pueda entender de una manera más clara. Por ejemplo, casi siempre que se cita desde el púlpito a Daniel 7:25, se hace con relación a los cambios que haría este sistema en cuanto a los tiempos y la ley, lo que es muy bueno para señalar al sistema que tuvo la osadía de hacer semejante cambio abominable, pero no se hace comúnmente en cuanto al carácter de nuestro Dios. O sea, ¿en qué sentido este sistema blasfemo hablaría palabras contra el Altísimo? Bueno,
Para entender eso, tendríamos primero que tener muy claro el espíritu que está detrás de este sistema falso. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, se nos dice: y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Obviamente el dragón, que Jehová lo reprenda, no tomó estas medidas porque quisiera voluntariamente ceder estas cosas. Había un motivo satánico detrás de todo esto. Él sabía que esta institución sería un instrumento en sus manos que llevaría sus planes a cabo al pie de la letra. Por lo tanto, lo mismo que el enemigo había hecho en el cielo, su peón lo haría aquí en la tierra mediante sus agentes humanos. Por lo tanto, esas palabras que repetiría serían las que ya Satanás había pronunciado. Aunque tengan una aplicación directa a lo que este sistema haya manifestado a través de sus decretos, como asumir ser el representante de Cristo en la tierra, el pretender ser infalible, el profesar poder perdonar pecados y poder abrir y cerrar el cielo, el tener la autoridad para cambiar la ley de Dios y todas las demás blasfemias que haya proferido, son un ataque al carácter de Dios. Mediante sus palabras, dictámenes, edictos, bulas, encíclicas y sus anatemas, estaría poniendo en tela de juicio el carácter santo de nuestro Dios. No otra cosa, o mejor dicho, falsificándolo, como lo que el enemigo hizo en el cielo, ya fuera que criticara su santa ley o que expusiera que Dios no podía ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Todo redunda en un ataque al carácter de Dios. Ahí mismo en Daniel capítulo 7 versículo 25 nos sigue diciendo: y a los santos del Altísimo quebrantará. De esta manera también estaría representando mal el carácter del Padre. ¿Cómo? Pues poniendo en práctica lo que ha caracterizado al enemigo desde el principio, que a la vez demuestra que no proviene de Dios. Hablando al respecto, Cristo dijo en Juan capítulo 8 versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. No es de sorprender que estas palabras que se refieren al diablo se ajustan tan perfectamente para describir al papado, lo cual ha quedado registrado claramente en su historia negra y abominable. Obrando como el enemigo, llevó su obra asesina en contra de los verdaderos hijos de Dios. Comentando al respecto, la sierva del Señor nos dice: la Iglesia Católica Romana, uniendo las formas de paganismo y cristianismo, y como el paganismo, tergiversando el carácter de Dios, ha recurrido a prácticas no menos crueles y repugnantes. En los días de la supremacía de Roma, había instrumentos de tortura para obligar a que aceptaran sus doctrinas. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El Conflicto de los Siglos, el capítulo 35, titulado La libertad de conciencia amenazada, en la página 569, el párrafo 2. Esta cita fue traducida del libro en inglés porque la traducción al español tiene algunas añadiduras que no se encuentran en el original. Ahora, mis queridos hermanos, algo que tenemos que entender de todo esto es que al autocatalogarse como representante de Dios en la tierra y al obrar igualito que el mismo diablo, tergiversaba ante los ojos del mundo
el carácter santo del Padre. La gente entonces, en vez de amar a Dios y buscarlo, le temía y se escondían de él, porque no querían sentir el carácter del diablo reflejado a perfección mediante los hijos del papado que estaban aquí en lugar de Dios. Estos agentes del demonio no convencían con la verdad bíblica, sino que obligaban mediante la tortura y la muerte a que la gente aceptara sus mentiras provenientes del paganismo y disfrazadas de cristianismo. Los que querían permanecer fiel o se sometían a esta injusticia o se iban al clandestinaje. Ahora, volviendo a Daniel capítulo 7 versículo 25, al decir, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, aunque aquí se refiere a los cambios que haría a los tiempos proféticos establecidos por Dios y la santa ley de Dios, tenemos que entender que también es un ataque directo al carácter de Dios, pues no solo cambia lo profetizado por Dios, sino que intenta cambiar la ley de Dios misma, la cual es una transcripción de su carácter. Lo que quiere decir que su santa ley es el carácter de Dios escrito o registrado, la cual fue originalmente en piedra, y eso fue así porque Dios no cambia. Su ley es como Él, perfecta, no necesita enmiendas o adulteraciones. Por lo tanto, no cambia como Él no cambia. Como bien nos presenta el hermano del Señor en Santiago capítulo 1 versículo 17, cuando nos dice, refiriéndose al Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Su carácter es eterno, como Dios es eterno. Lo que quiere decir que nadie lo puede sacar por el techo o hacerlo obrar contrario a su carácter de amor. Pueden hacer como hizo el enemigo en el cielo o como hace el papado en la tierra, pero eso no cambia a Dios, ni lo induce a cambiar su carácter de amor justo y misericordioso. Pero noten, mis queridos hermanos, cómo finaliza Daniel capítulo 7, versículo 25, cuando dice, y serán entregados en su mano. Dios permite. ¿Cuál fue la mejor estrategia contra la rebelión? Y me refiero a la rebelión de Lucifer en el cielo. Pues Dios, en vez de aniquilarlo, lo que iría en contra de su santo carácter, permitió que desarrollara su gobierno mejorado, entre comillas, aquí en la tierra. De esa manera, todos podrían constatar y ver a las claras que las alegaciones del enemigo en contra del gobierno de Dios eran falsas. Pues esto fue lo que sucedió durante la época del oscurantismo. Dios permitió que los seres humanos que le eran fieles fueran entregados a este sistema que profesaba ocupar el lugar de Dios aquí en la tierra, y de esta manera cualquiera de sano juicio podría saber a quién realmente estaba representando esta institución demoníaca. Es lo mismo que está pasando con los musulmanes hoy día, los que matan a los cristianos. ¿Qué está pasando entre ellos? Pues al ver la crueldad satánica que estos asesinos muestran ante el mundo, muchos musulmanes actualmente están empezando a buscar a Cristo, porque saben que la obra de estos farsantes es diabólica y no de Dios. Pues así pasó en la supremacía papal. Mientras ellos se dedicaban a poner de manifiesto el carácter del diablo, la gente humilde y sincera se daba cuenta de que Satanás era el que estaba reinando en Roma y obrando a través de Roma.
Al matar a los fieles, los sacaban del alcance del enemigo y los aseguraban para con Dios, en quien la muerte no es un obstáculo. La sierva del Señor nos advierte lo siguiente cuando dice: el Señor del cielo permite que el mundo escoja a quien tendrá por gobernante. Lean todos cuidadosamente el capítulo 13 de Apocalipsis, pues concierne a todo agente humano, grande y pequeño. Todo ser humano debe tomar algún partido, ya sea por el Dios verdadero y viviente, quien ha dado al mundo el memorial de la creación en el séptimo día sábado, o por un falso sábado instituido por hombres que se han exaltado por encima de todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, quienes han asumido los atributos de Satanás al oprimir a los leales y honestos que guardan los mandamientos de Dios. Mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en Manuscritos Liberados, el tomo 14, en la página 91, el párrafo 4. En esta cita, el buen entendedor puede ver los dos caracteres opuestos, reflejados por los que siguen a quien hayan elegido. Los que reflejan el carácter perseguidor que oprime y mata son los instrumentos de Satanás. Son homicidas como su padre, el diablo. Los leales y honestos que guardan los mandamientos de Dios están reflejando el carácter de Dios, que no mata, como lo expone su santa ley. En esta cita también nos recomienda a que leamos y entendamos el capítulo 13 del Apocalipsis, donde hay información pertinente para el pueblo de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13 versículo 6, hablando del papado, nos dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquí vemos lo mismo que expuso el profeta Daniel, pero en la manera expuesta por Juan podemos sacar información adicional en cuanto al ataque en contra del carácter de Dios. Ahora, antes de proseguir, veamos una definición corta y sencilla para la palabra blasfemia. Generalmente, blasfemia se refiere a una palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios, algo que profana su solemnidad o la de las cosas sagradas de Dios. Ahora, al decir y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, podemos ver una repetición de lo que viene haciendo, lo que implica que lo hace fuertemente o a mayor grado. Ahora, al señalar que blasfema de su nombre, nos lleva a qué es lo que implica su santo nombre. El nombre de Dios implica muchas cosas acerca de Dios, pero todas se pueden resumir en su santo carácter. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 14 versículo 1, donde nos dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Ahora, aunque un nombre escrito sobre algo puede significar pertenencia, en este caso implica aún más. Hablando acerca de llevar su nombre, la sierva del Señor nos dice: a menos que el nombre de Dios esté escrito en vuestras frentes, escrito allí porque Dios es el centro de vuestros pensamientos, no se os hallará en luz para que recibáis la herencia.
vuestro Creador ha derramado sobre vosotros todo el cielo en un solo don maravilloso, su Hijo unigénito. Alabado sea su santo nombre. Mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en Consejos sobre Mayordomía Cristiana en la página 50, el párrafo 2. En esta cita vemos que tener su nombre escrito en nuestras frentes es porque Dios es el centro de nuestro pensar y de lo que hacemos. Y para tener una mejor comprensión de esto, la sierva del Señor nos sigue diciendo: Dios nos envía al mundo como sus representantes. En todo acto de la vida debemos manifestar el nombre de Dios. Esta petición exige que poseamos su carácter. No podemos santificar su nombre ni representarlo ante el mundo a menos que en nuestra vida y carácter representemos la vida y el carácter de Dios. Esto podrá hacerse únicamente cuando aceptemos la gracia y la justicia de Cristo. Queridos hermanos, esta cita la podemos encontrar en el discurso maestro de Jesucristo en el capítulo 9, titulado La voz de la consagración, en la página 92, en el párrafo 1. Ahora, comprendiendo mejor lo que es tener su nombre escrito en nuestras frentes, podemos entender mejor cómo es que este sistema espurio blasfema de su nombre. Pero allí también dice que no solo blasfemaría contra Dios y su nombre, sino que también blasfemaría de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y para eso, mis queridos hermanos, tenemos que entender que el carácter de Dios permea en todo el cielo. Pero era aún más notable en el santuario, donde se revela su santo carácter a través de la obra del cielo para redimir al hombre. Y ahora, los que moran en el cielo son los santos ángeles, y ellos juegan un papel muy importante en el plan de salvación. Ellos nos ayudan en el perfeccionamiento de nuestro carácter, para que podamos reflejar plenamente el carácter de Cristo. Ellos, o sea, los santos ángeles, empoderan a la iglesia de Dios. Por lo tanto, es obvio que el enemigo los ataque para que su obra no sea conocida aquí en la tierra. Por tal razón, los suplanta con la falsa doctrina de la Trinidad para que los hombres reciban a los ángeles caídos o demonios en su lugar, quienes traen el carácter blasfemo de su jefe rebelde, y de esta manera no puedan recibir los hombres el nombre de Dios en sus frentes. Hablando acerca de la fatídica obra del papado, la sierva del Señor nos dice: Roma había dado a los hombres una idea falsa del carácter de Dios y pervertido sus requerimientos. En consecuencia, al fin el pueblo rechazó la Biblia y a su autor. Roma había exigido que se creyese ciegamente en sus dogmas, que declaraba sancionados por las Escrituras. Mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo 16, titulado La Biblia y la Revolución Francesa, en la página 283, el párrafo 2. Al enemigo infiltrar la iglesia y presentar las cosas desde su punto de vista, los que no pudieron diferenciar entre la falsificación y lo real optaron por abandonar la fe. Este es el escenario que vemos alrededor nuestro hoy, cuando el papado, ahora unido al protestantismo apóstata, desvirtúan el carácter de Dios ante los ojos del mundo.
La gente que no discierne la falsedad termina enganchando los guantes de la fe. Muchas veces optan por dejar la religión y siguen con cualquier otra cosa. Y tristemente, mis queridos hermanos, todavía algunos dicen que lo del carácter de Dios no es relevante al último mensaje de misericordia a este mundo que perece. Pero la sierva del Señor fue enfática cuando escribió: las enseñanzas de los papas y de los sacerdotes habían inducido a los hombres a considerar el carácter de Dios y aun el de Cristo como austero, tétrico y antipático. Se representaba al Salvador tan desprovisto de toda simpatía hacia los hombres caídos que era necesario invocar la mediación de los sacerdotes y de los santos, aquellos cuya inteligencia había sido iluminada por la palabra de Dios. Ansiaban mostrar a estas almas que Jesús es un Salvador compasivo y amante, alabado sea su nombre, que con los brazos abiertos invita a que vayan a Él todos los cargados de pecados, cuidados y cansancio. Anhelaban derribar los obstáculos que Satanás había amontonado para impedir a los hombres que viesen las promesas y fueran directamente a Dios para confesar sus pecados y obtener perdón y paz. Mis queridos hermanos, esta cita la encontramos en el Conflicto de los Siglos, el capítulo 4, titulado Fieles portaantorchas, página 70, el párrafo 1. Si esa fue la obra de los fieles durante las tinieblas de la época del oscurantismo y la supremacía papal, ahora, mis queridos hermanos, piensen antes de contestar. ¿Cuál será la nuestra cuando el papado la recupere, antes de que venga el día grande de Jehová? Pues Elena nos sigue diciendo en el próximo párrafo: los misioneros valdenses se empeñaban en descubrir a los espíritus investigadores las verdades preciosas del Evangelio y con muchas precauciones le presentaban porciones de las santas escrituras esmeradamente escritas. Su mayor gozo era infundir esperanza a las almas sinceras y agobiadas por el peso del pecado, que no podían ver en Dios más que un juez justiciero y vengativo. Esa cita la pueden encontrar en el Conflicto de los Siglos, el capítulo 4, titulado Fieles portaantorchas, la página 70, el párrafo 2. Y como pueden ver, mis queridos hermanos, no hay otro camino. El enemigo ha envilecido el carácter de nuestro Dios ante los ojos del mundo. Ahora el papado está reforzado con los protestantes que no protestan, sino que se unen a él. Actualmente el protestantismo apóstata, el falso profeta revelado en el Apocalipsis, ahora dice que Dios está airado y que es el causante de los desastres naturales por la pecaminosidad del mundo. Las gentes del mundo van a ser guiadas para obedecer a Dios, entre comillas, mediante los dictámenes falsos del papado, por miedo, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, como claramente presenta Lucas en su Evangelio. En esta época de tinieblas espirituales, cuando la apostasía se ha propagado a la 10ª potencia, mis queridos hermanos, llegó el momento de vindicar el carácter de Dios como nunca antes, para que la gente pueda realmente conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió precisamente
para revelar su santo carácter ante el mundo que había sido engañado por el enemigo y sus agentes. Que el Señor los reprenda. Sí, se repite la historia, pero ahora el escenario es global, lo que indica, mis queridos hermanos, que tenemos mucho taller, pero seguimos adelante en el nombre de Jehová Dios. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.